Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Reforzando dentro de lo que es el contenido visto hace 8 días. En esta parte de acá creo que nos quedamos, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado con anterioridad que dentro del mismo, el texto literario, pues utilizaba en sí lo que era en sí, ¿verdad? El texto literario utilizaba lo que era la imaginación, utilizaba lo que era la escritura, el vocabulario elevado, un léxico elevado, y que dentro del mismo, pues, conocíamos y sabíamos que era la expresión de sentimientos del autor a través de la palabra escrita. Entonces, dentro de esto, sabía que se podía escribir en verso y en prosa. Cuando estábamos hablando en verso es cuando se utilizan lo que son diferentes clases de versos, pero los más utilizados son los versos en decasílabos consonantados, que estos de una u otra manera vienen a ayudar a la escritura dentro de lo que es el poeta en sí, lo que quiere dar al lector a conocer, ¿verdad? Dentro de lo que es su texto. Ahora en prosa es la forma literaria que se escribe, que escribe el autor para ver de dar a conocer diferentes temas, diferentes sentimientos, diferentes expresiones, ¿verdad? Depende el sentimiento o actitud del autor. Dentro de esto, pues pueden aparecer lo que es el épico, el lírico y el dramático. Dentro de lo que es la clasificación de textos literarios, podemos ver que dentro del mismo aparece lo que son los textos narrativos. ¿Y en qué consiste lo que son los textos narrativos? En contar una historia real o ficticia a través de la narración, o sea, todo lo que ocurre a través de una narración, a través de contar una historia. Entonces, dentro de esto, la narración significa que hay un emisor que narra los hechos que el autor quiere que el receptor comprenda y entienda. Los textos líricos son la expresión de sentimientos y pensamientos del autor o del poeta en sí, ¿verdad? Los textos líricos son la poesía, directamente dentro de lo que es la poesía. Y los textos dramáticos, pues, presentan un conflicto dramático entre las fuerzas opuestas. Entonces, dentro de esto, pues en el texto dramático significa dramático, yo actúo, yo realizo, yo hago, yo sé hacer. Entonces, dentro de esto aparece una clasificación de textos literarios. Dentro de los textos narrativos podemos ver lo que es el cuento, la novela, la leyenda, la epopeya, la fábula y las parábolas, pero no lo toman en cuenta como un texto narrativo lo que son las parábolas, porque dice que es la expresión eh, poética más exacta que puede tener lo que es un personaje importante. Entonces, recuérdese que nuestro Señor Jesucristo nos hablaba a través de parábolas. Dentro de lo que es un texto lírico son poetas, son poesías, perdón, son expresiones dentro de lo que son poéticas, vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de los textos dramáticos, significa la forma en que el autor, el director y los actores realizan en un teatro para poder manifestar, ya sea a través de la tragedia, del drama o de la comedia, que vamos a ver adelante su concepto, y expresiones que han vivido los seres humanos en la vida real o son expresiones ficticias. Aparece lo que son los géneros literarios.
Ya vimos que está el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo es el narrador, en donde el emisor, pues, es el narrador mismo, el que narra hechos importantes. Por ejemplo, también aparece lo que es el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la crónica, etcétera. En el género lírico, la expresión de los sentimientos, y que es a través de, dentro de lo que es el poeta, ¿verdad? Y el dramático es las acciones de los personajes. Entonces, dentro de esto, pues vamos a ver qué es realmente un cuento. Un cuento es una narración breve, ¿sí? Es un relato breve, conciso, ya sea un cuento con pericias inventadas, o sea, asuntos inventados, historias inventadas, ingeniosas, realistas o fantasías, fantásticas o de fantasía, ¿verdad? Es muy breve, muchas veces tiene interés, tiene viveza y tiene acción. Por lo general, sus personajes son seres inanimados, que dentro de la cual, pues, le da una viveza muy grande a la narración o al relato de un cuento. Muchos de estos cuentos han sido enviados al teatro y que lo han representado, ¿verdad? Entonces, si usted estuviese en la forma presencial, hubiese tenido que presentar un cuento o una leyenda. Entonces, dentro del cuento hay algo muy primordial, muy específicos para saber realmente, ¿verdad?, que puede ser un cuento o puede ser una novela. Entonces, en el cuento empieza había una vez. Esa es la predominante narración principal dentro de lo que es el cuento, la forma de empezar a narrar un cuento. Ya conocemos una gran infinidad de cuentos, tanto para pequeños, para niños de edad o sea, edad de 8 a 11 años, para jóvenes y para grandes. Aún inclusive los cuentos de la Caperucita Roja, cuando se les narra, pues se quedan admirados porque tienen lo que es la imaginación, tienen lo que es la fantasía, y el ser humano por naturaleza empieza a vivir en su mente la narración de un cuento. La novela es un relato en prosa, es un poco más extensa entre lo que es el cuento. Ya sus personajes pueden ser ficticios o reales, pueden abordar diferentes temas, puede empezar con el odio y terminar con el amor, o puede empezar con el amor y terminar con el odio. Casi por lo regular los temas de las novelas son reales, se han vivido. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de novela, La Laguna Azul, la novela El Señor Presidente, María de Jorge Isaac, y El Tigre, y así. Hay otras muchas novelas que nos narran historias dentro de la misma, ¿verdad? Fundadas dentro de la realidad o en la imaginación del autor. Entonces la novela es un poco más extensa, un poco más grande, y requiere mucha lectura dentro de la misma. Luego aparece lo que es la leyenda. La leyenda es una sucesión de hechos que han sucedido en un lugar determinado, en una comunidad determinada, y que se va pasando de generación en generación, y que dentro de la misma, por ejemplo, las leyendas más conocidas es La Llorona, El Cadejo, La Ciguanaba, pero dentro de su comunidad aparecen diferentes leyendas, diferentes expresiones en prosa que pasan a formar parte de lo que es un texto literario. Entonces, estas se transmiten por tradición oral o escrita. Muchos de ustedes quizás leyeron el libro de Héctor Hugo Vázquez, un historiador muy importante, Las leyendas del Cementerio General de Guatemala. A través de eso,
pues son leyendas, son historias, son sucesos fabulosos, exuberantes que han sucedido y que han pasado a través de la historia, a través de los tiempos. Luego aparece lo que es una epopeya. Una epopeya es una narración de un personaje importante, de un personaje que dentro de la misma, pues es un héroe importante por su valor, por su grandeza, por su capacidad de líder. Aparece también lo que es la fábula. Pues la fábula es un relato breve, ¿ya? La fábula siempre nos va a dejar una moraleja, que dentro del mismo, ¿verdad? Sus personajes son animales y que pues ellos relacionan su vida con la de los seres humanos. Solo quiero hacer una pausa. Yo no sé si esto ya lo habíamos indicado con anterioridad o no. Yo creo que todos se fueron a dormir y me dejaron sola. Ya, licenciada, ya habíamos pasado esas. Todas las diapositivas. No, No todas. Yo creo que en la mitad nos habíamos quedado, licenciada. Género lírico, creo. Ajá. Bueno, sí. Bueno. Nos habíamos quedado en el género lírico, ahorita me recuerdo. Porque creo que solo le subí hasta la 14. Bueno, pero de todas maneras es una retroalimentación que podemos estar viendo, ¿verdad? Cuando hablamos del género lírico, no se caracteriza específicamente el género lírico porque muestra la forma personal de expresión de sentimientos del autor, ¿ya? Los estados de ánimo, las vivencias que ha tenido el autor, que quiere dar a conocer, ¿verdad? Al receptor, o sea, al lector, a la persona que de una u otra manera va a leer sus signos escritos o sus expresiones escritas. Entonces, este género lírico se expresa a través dentro de lo que es el verso. Recuérdese que el verso es un poquito complicado y complejo para las personas que no manejan dentro de lo que es la versificación. Recuérdese que dentro de la versificación aparece lo que es una métrica, lo que es una sinécdote, lo que es varias mediciones que corresponden a cada uno de los versos que aparecen en una poesía. Es muy difícil y complejo poder escribir en verso. Sin embargo, en prosa es un poquito más fácil, más sencillo, pero no así, no pierde el sentido de escribir dentro de lo que es en prosa. Es muy importante también que sepamos escribir en prosa, porque no es como que si estuviéramos narrando un partido de fútbol, sino que el escribir en prosa, que es el género narrativo que requiere más lo que es la narración, pues requiere de un vocabulario elevado, un vocabulario, un léxico muy afinado, un léxico muy conocido por el autor y también por los lectores. Muchas veces quizás nos ha sucedido que leemos obras literarias o leemos libros de textos literarios en donde no entendemos qué es lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el libro que les dejé leer de don César Augusto de León, yo no sé si lo leyeron, creo que sí, en el curso número 1. Pues él muchas veces, él habla y escribe en forma de prosa. Sin embargo, sus libros de poemas están escritos en verso. Entonces, pero es una expresión de sentimiento a través de los dos lados, tanto narrativo como en poesía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los géneros mayores dentro de lo que es el género lírico? Primera instancia aparece la canción. Recuérdense que la canción, o sea, las canciones que son emitidas a través de los diferentes intérpretes son poesía, son expresiones de amor, son expresiones de naturaleza, de amistad, de Dios también, pero quizás los temas más dentro de lo que son las canciones son temas amorosos.
pero solamente les colocan lo que son notas musicales, la división correspondiente para que tenga un ritmo la canción o la expresión poética. Pero, por ejemplo, no me vaya a decir usted, por ejemplo, esas canciones de reggaetón o de los diferentes chicos las modas no son poemas, ya, porque, por ejemplo, hablan a veces de situaciones vulgares y que dentro de la cual eso no es un texto literario, ya. Esos simple y sencillamente son expresiones que dentro de la cual el hombre pues quiere dar a conocer su forma de pensar de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su educación, ¿verdad? De acuerdo a la formación que el individuo ha tenido. Entonces, a eso se refiere dentro de lo que es la canción, pero la canción es un poema. La canción son poemas que escriben a través de los sentimientos, y no, fíjese, por ejemplo, Juan Gabriel escribió muchas canciones expresando los sentimientos a través de ella, expresando su forma de sentir a través de ella, la emoción, el amor por la vida, el amor por el amor por la amistad, ¿verdad? Por el rechazo también, por lo que él le tocó vivir. Entonces, eran expresiones que él tenía a través dentro de lo que era la poesía, y lo único que hizo fue colocarle notas musicales. El himno también es una canción exaltada, o sea, es una canción religiosa o una canción patriótica. Entonces, dentro de esto, pues en los templos, en las iglesias o en los eventos culturales, pues se canta el himno. El himno es un poema, nuestro himno nacional es un poema. Si usted lo lee muy detenidamente, son expresiones de sentimientos del autor que quisiera que eso fuese realidad en nuestro país, ¿verdad? Por la misma situación que se estaba viviendo en ese entonces. La oda también es un poema similar a la canción, donde es un poema de reflexión, ¿ya? Es un poema en donde el autor expresa su emoción, lógicamente con un lenguaje eh, no muy exclamativo, ¿verdad? No muy desbordante, sino que dentro del mismo expresa su realidad misma. No con dolor, no, simple y sencillamente con la realidad misma. La elegía, eso sí es con dolor. La elegía es un poema muy triste, muy melancólico, es un poema de muerte, es un poema eh, de meditación, es un poema que te va a dar que le va a dar, perdón, un aspecto moralizador, una reflexión, pero sí es un poema de dolor, mucha tristeza, mucho dolor, mucho sentimiento encontrado dentro de lo que es el autor, dentro de lo que es la elegía. La égloga también es un poema, pero son sentimientos amorosos, ¿ya? Son sentimientos amorosos que dentro del mismo, ¿verdad? Se expresa a través dentro de lo que es el diálogo, a través dentro de lo que es la expresión de los sentimientos, ya dentro de lo que es dentro de lo que es un ambiente, ¿qué le digo yo?, de exaltación de naturaleza misma. Ya entonces la égloga se caracteriza directamente porque frecuentemente es en forma dialogada, ¿verdad? Entonces, la sátira es lo contrario, es una burla, es una ridiculez. Siento que dentro de lo que es los aspectos colectivos, por ejemplo, si usted ve el diario Frijol y Tortilla, esa es una sátira, ya, esa es una sátira que dentro de la cual utiliza el autor para dar a conocer aspectos muy puntuales e importantes que puedan estar sucediendo dentro de lo que es nuestro país. Aparece lo que es un madrigal. Un madrigal es un poema amoroso, ¿ya?
es un piropo, era lo que yo le decía, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, las mujeres, pues nos gustan los piropos, pero a veces los varones no saben los piropos, ¿verdad? Sino que dicen, por ejemplo, qué curvas y yo sin frenos. Eso no es ningún piropo muy agradable. Entonces, no es como expresarle con un poema las emociones o los sentimientos que tiene la persona hacia la belleza de la mujer, ¿verdad? Hacia lo dulce, lo amable que era o que somos las mujeres. Y también se puede utilizar un madrigal a través de un hombre, o sea, la expresión de una mujer hacia un caballero. Eso no implica que no se pueda hacer. El epigrama es un poema breve de tipo satírico burlesco. Dentro de lo que es un epigrama, pues es como la forma, ¿qué le digo yo? Es un poema burlesco sobre los errores que el hombre pueda estar cometiendo. Por ejemplo, este personaje, no me recuerdo el nombre, que era del cine mudo. Entonces, este personaje hace mucho epigrama en ese sentido porque es burlesco sobre los errores que el ser humano pueda cometer. La letría es un poema estrófico con estribillo habitualmente de un metro corto compuesto para ser cantado. Yo no sé si usted se recuerda algunas películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete, donde ellos cantan, uno canta y el otro le contesta, ¿verdad? Entonces esas son las letrillas, ya la forma poética y rimada que ellos utilizan para sus expresiones, si usted bien recuerda, dentro de lo que es las letrías. Aparece también dentro de lo que es los elementos de una creación lírica, aparece cuál es el objeto lírico, ya es el estado de ánimo que pueda tener el poeta. El temple de ánimo es la emoción con que el poeta pueda escribir sus letras o sus pensamientos, sus sentimientos a través de la letra escrita. El motivo lírico, pues lógicamente permite una composición poética de lo que se quiere escribir dentro del mismo, ya sea este de amor, de soledad, de odio, de nostalgia, etcétera, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al estado anímico, perdón, que tenga el autor. El hablante lírico, lógicamente, es un personaje ficticioso creado por el poeta para transmitir al lector su realidad misma, para que el lector la pueda sentir, pueda verla. O sea, cuando usted está leyendo un poema o está leyendo un texto lírico, lógicamente usted se sitúa en el lugar, ya, se sitúa en la escena y lo vive, lo siente. Ese es el hablante lírico. Ahora, el género dramático, como su nombre lo determina, drama viene de la palabra griega que significa hacer, ¿verdad? Pero en otras es draos, que significa yo actúo. El género dramático son acciones generales que encierra la participación de diferentes personajes en sí o actores dentro de lo que es un teatro. Podemos llamar un teatro como lo conocemos, pero podemos llamarlo en el teatro de los 60, de los 40, de los 30, en la calle, en el parque, en donde podemos visualizar muchas formas de teatro que se empezaron a dar, ¿verdad? Dentro de esto, pues aparece lo que es la comedia, el drama, la farsa, la ópera, la tragedia, entre otros. ¿Cuántos de ustedes han ido a ver ópera? Imagínense, qué emoción la que se siente cuando ellos están cantando, ¿ya? Están emitiendo sus notas musicales altas o bajas a través de sus sentimientos. Miren que realmente a uno se pone erizo nada más de escuchar el sentimiento, la emoción con que ellos emiten sus notas musicales. Entonces, si no han podido, yo les invito en cualquier momento que ustedes puedan tener la oportunidad.
Ahora, el texto dramático, pues es de carácter literario, que dentro de la cual pues se da a través de un acto comunicativo en un teatro, lógicamente, donde aparecen o están inmersos lo que es el autor, el director y los actores. Ya, entonces, dentro de esto, el autor es la persona que ha escrito un libro, el director es quien dirige la obra y los actores son los que actúan, ¿verdad? Dentro del mismo. Acá, pues, aparece en la utilización de dos textos, el literario y el texto espectacular, porque dentro del mismo, es cuando el actor participa, lo actúa y lo realiza. Por ejemplo, si hablamos de Cantinflas, Cantinflas, él siempre hacía sus guiones teatrales, pero ahorita te voy a dar la palabra, perdón, dentro del mismo, póngale, cuando él da a conocer, o sea, hace sus guiones, pero él siempre se salía de los guiones, él siempre expresaba lo que él consideraba. Dime, César. Te escucho. Disculpe, licenciada, que la interrumpa. El grupo 4 dice que ya está listo. Vaya, entonces solo termino yo y empiezan ellos. Y si no da tiempo, nos volvemos a Vaya, conectar. gracias, licenciada. Vaya. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos entonces hablando dentro de lo que es la tragedia. La tragedia es una forma dramática que lógicamente, pues su final es muy trágico, como lo dice la palabra, ¿va? Lo encontramos mucho en las obras de los griegos, de los espartanos, de Atenas. Lógicamente, estas obras literarias pues vienen a tener inmerso todas estas formas trágicas en que pueda pasar o pasó o ocurrieron situaciones importantes de personajes muy importantes, pero también se da dentro de lo que es la vida diaria cotidiana del ser humano, ¿verdad? La comedia es lo contrario de la tragedia porque es una forma donde los actores dan humor, dan risa, dan un espectáculo agradable hacia los personajes. ¿Y cómo hacen esto? A través de los errores del ser humano, ¿verdad? Ellos llevan a la actuación todos los errores que haya cometido las personas o bien algunos aspectos muy puntuales e importantes que dentro de la cual pues dejan de una forma burlesca el actuar del ser humano. El drama, a diferencia de la tragedia, no termina mal, sino que en el drama son situaciones reales o irreales que pueda estar pasando o sucediendo en la vida diaria del ser humano y que dentro de la misma no termina en muerte, pero sí realmente termina en una situación difícil y compleja. Ya, dentro del mismo, pues ya hemos visto lo que es un texto literario. Las características de un texto científico es una escritura, en primer lugar, una escritura formal, las palabras que se utilizan, las expresiones utilizadas deben ser propias dentro de lo que es la expresión misma y la escritura, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil escribir un texto literario. Se necesita mucho conocimiento del léxico, muchas palabras antónimas, sinónimas, que dentro de lo cual vengan a indicar al lector esta expresión literaria o científica que se requiere. Debe tener un orden sistemático. Si usted empieza a hablar de un tema, por ejemplo, referente al sol, debe de terminar hablando del sol, no puede terminar hablando de la ropa que usted utiliza. Entonces es por ponerle un ejemplo muy bajo, ¿verdad? Pero si usted lógicamente debe de escribir en un orden literario, un orden sistemático, ¿verdad? Y la investigación en textos científicos deben de tener comprobación científica, o sea, a través dentro de lo que es su redacción, su contenido debe de ser veraz y verificable.
Algunas características de un texto científico son, lógicamente, se dirige a un público específico, tiene un lenguaje claro y académico, se concentra en un solo tema. El texto científico se divide en título, introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones, discusión, palabras claves, agradecimiento, bibliografía y fuentes. Algunas pautas que dentro de la cual se pueda escribir un trabajo científico, pues los puede usted aquí visualizar. Por ejemplo, cómo se realiza un trabajo académico. Los niveles de un trabajo científico deben de tener comprobación, sus características del trabajo, cuáles son las características de un trabajo científico que deben de ser comprobables, cada una de las expresiones dichas ahí, ¿verdad? Si yo digo que la luna es de queso, tengo que tener comprobación científica por el cual yo aseguro que la luna es de queso, ¿verdad? Fases de un trabajo académico, o sea, cuáles son las fases, cuáles son las partes, los componentes que debe de llevar un trabajo científico, académico, cómo realizar la recolección de información, a través de qué técnicas, de qué métodos yo voy a utilizar la recolección de información y cuál va a ser mi notación bibliográfica y lógicamente los ejemplos que podemos realizar. Acá algunos aspectos para realizar un trabajo académico que yo le voy a enviar las diapositivas y usted las va a poder ver. ¿Cuáles son los niveles de trabajo científico? Se puede hacer a través de la tesis, de una tesina, de una monografía o a través de los ensayos. Este es un trabajo científico. Un ensayo es un trabajo científico porque lleva comprobación de otros autores que han dicho y que la cual piensan igual que yo o ellos o yo pienso igual que ellos. Entonces, ese es un trabajo científico, un ensayo, porque lleva citas bibliográficas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del trabajo científico? Debe ser sistemática, debe ser controlada, debe ser empírica y debe ser crítica. Estos 4 aspectos debe llevar un trabajo científico. ¿Cuáles son las fases? O sea, debe tener un diseño, debe recolectar la información y debe de organizar su información. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un trabajo? Usted acá puede mirar lo que es un índice, prácticamente es una tesis o un proyecto de investigación donde puede llevar esta parte de acá y lo que lleva esta parte de acá ya en forma general. Entonces, cualquiera de todas estas 2 formas de los componentes de trabajo se pueden realizar para poder realizar lo que es un texto literario. En sí, eso es lo que se refiere a dentro de lo que son los textos literarios. Entonces, le doy el tiempo si no hay dudas, al grupo número 4. Yo creo que Licenciada, buenos días. ustedes, buenos días, me enviaron sus diapositivas, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciada, yo se las envié el día que íbamos a pasar, pero ese día ya no se pudo. Vale, sí, yo pido 1000 disculpas, ¿verdad? Por situaciones personales. ¿Quiere que le comparta yo la pantalla o le doy a usted? ¿Le comparto yo la pantalla o usted la comparte? Si usted hace el favor, licenciada. Vaya. No sé si me deja de ver si estas son. Sí, licenciada, son esas. Vale, entonces ustedes deciden. Solo que la persona que habla, lógicamente, debe de tener su cámara encendida. Buenos días, licenciada. Buenos días, Romualdo. A nosotros nos corresponde exponer sobre lo que es el informe y ahí les dejo el tiempo con los compañeros que tienen a bien exponer los temas.
Mira tu micrófono, Beverly. Buenos días para cada uno de ustedes. Buenos días. ¿Podría hacer favor de cambiar la diapositiva? Gracias. Bueno, cuando hablamos o cuando escuchamos la palabra informe, luego se viene a nuestra mente un documento de varias información importante que redactamos, que entramos durante el proceso de un problema. El informe es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor, reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Además, aporta los datos necesarios para una completa comprensión del caso, explica los métodos empleados y propone o recomienda la mejor solución para el hecho tratado. Este informe suele ser algún tipo de documento que presenta información. Dichos datos, por otra parte, surgen de una tarea investigativa. Un científico, por citar un caso, puede escribir un informe después de alcanzar algún descubrimiento explicando los pasos que siguió y cuáles son sus conclusiones. Hay un ejemplo claro y creo que todos pasamos por esa etapa en la que realizamos nuestro seminario. Teníamos un tiempo estipulado para realizar nuestro proyecto, para ver qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer. Luego ejecutamos el proyecto. Luego de que lo hicimos, obtuvimos información, obtuvimos imágenes, obtuvimos cualquier tipo de investigación verídica para poder realizar nuestro informe. Puede pasar la siguiente, disculpe, licenciada. El informe, por lo tanto, es el resultado de la consecuencia de la acción de informar, difundir, anoticiar. Un ejemplo es, por ejemplo, el noticiero emitirá mañana un informe de los Juegos Olímpicos. Más que todo es como que un resumen de lo que pasó un día anterior, y entonces el noticiero el día siguiente va a dar un informe, o sea, el resumen de lo que aconteció ese día. En materia de previsión y futura realización, proyectos se establece que es fundamental lo que se da en llamar el informe final de investigación. Como su propio nombre indica, recoge todo lo que ha sido el proceso de investigación, desarrollando así como los resultados que se han obtenido dentro del mismo. Las partes de un informe está número 1 el inicio, que son los datos del escritor o autor y el título del informe.